tranquilo en la arena, el rumor de la calle. Ajá, poco me interesa aquí. El sol a ti. Hace tanto calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Así es. Muy buenos días, Río Gallegos. Buenos días, Santa Cruz. Buenos días, Argentina. Buenos días, Malvinas. Comenzando una nueva jornada en el aire de la 100.9. Estás en Radio Nuevo Día. Comenzando un día más. Un viernes en este caso. Por eso lo empezamos bien arriba. Con Los Abuelos de la Nada. En esta versión remasterizada del 94 que es un verdadero temazo. Y que nos propone arrancar bien arriba como corresponde este viernes 14 de agosto. Bienvenidos a una nueva jornada. Ya estamos en YouTube transmitiendo para ustedes. Ya estamos mediante las plataformas como radionuevodía.ar, el diario nuevodía.com.ar y el 100.9, el tradicional 100.9. Buenos días para vos que estás recorriendo la calle, comenzando tu mañana. Para vos que ya estás en tu lugar de trabajo. Buenos días, Río Gallegos. Buenos días, queridos amigos del 100.9. Bailaste los discos de moda y era tu diversión. Burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. Por mi Argentina, te quiero cada día más. 1 grado 8 bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos. Cielo mayormente nublado en este viernes. Humedad del 94% en la capital de Santa Cruz. Viento soplando desde el oeste a nada más que 4 kilómetros por hora. Jornada de viernes que tiene una máxima pronosticada de 4 grados. Cielo mayormente nublado, pero lo bueno es que no va a haber ni precipitaciones ni viento fuertes para esta jornada. Apenas por encima de los 20 kilómetros por hora el viento para este fin de semana. Hay un descenso leve de temperatura que persistirá durante el fin de semana, pero el sol que nos viene acompañando lo hace un poquito más agradable. Hoy, de todas formas, el pronóstico dice que estará mayormente nublado en Río Gallegos. Reitero, máxima de 4, sin precipitaciones ni vientos fuertes. Alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. 5 grados 8 bajo cero en el Calafate a esta hora. 10 grados bajo cero es la sensación térmica. El cielo parcialmente nublado allí a la vera del lago argentino. Hay alerta amarilla para la precordillera y cordillera santacruceña por frío intenso en este caso. Por lo cual será menester estar bien abrigado, preparado, y sobre todo quienes vayan el fin de semana largo a viajar. Por ejemplo, pienso en la fiesta de la nieve en Río Turbio. Bueno, tengan en cuenta esto, sobre todo a la hora de salir a la ruta. Humedad del 95% a esta hora en el Calafate, viento soplando desde el este a 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy, para este viernes, 0 grados. Cielo mayormente nublado, sin precipitaciones ni vientos fuertes pronosticados para hoy en el Calafate. 1 grado 1 bajo cero la temperatura actual en Perito Moreno. Cielo mayormente nublado. También allí rige una alerta amarillo por frío extremo, por bajas temperaturas. Humedad del 96%. Viento calmo a esta hora en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, allí en la cabecera noroeste de nuestra provincia. La máxima para hoy es de 1 grado en Perito Moreno, cielo mayormente nublado,
sin precipitaciones ni viento fuerte. De hecho, el viento, la máxima que indica el servicio meteorológico es de 2 kilómetros para hoy. Nunca lo había visto esto, pero entonces serán condiciones agradables para el invierno que estamos transitando, pero sí hay que salir abrigado. Están tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. 6 grados la temperatura actual en Caleta, Olivia, en el noreste de nuestra provincia. Cielo algo nublado, con humedad del 87% y viento soplando a 8 kilómetros desde el norte en este caso. Este viernes tiene una probabilidad de precipitaciones que, sobre todo en horas del mediodía, puede llegar a darse. Y tiene una máxima pronosticada para hoy de 9 grados. Sin vientos intensos, pero sí al mediodía puede llegar a caer algún chaparrón. Dar media vuelta al cordón para no volver. Nos vamos hacia el sur de la Ruta 3, en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 1,4 grados la temperatura actual, sobre cero, y 9 décimas de grado bajo cero la sensación térmica. Cielo algo nublado en Ushuaia, humedad del 81% y viento soplando desde el noroeste a 8 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 5 grados. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada, aunque sin precipitaciones ni vientos fuertes para este viernes. El amor que se ha ido en busca de ese tiempo perdido. En la vereda del Sol de Serú Girán en vivo, es lo que estamos escuchando a esta hora. 1,1 grados la temperatura actual en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. 3 grados bajo cero la sensación térmica. Cielo parcialmente nublado. La humedad es del 94% y el viento sopla desde el oeste a 15 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 6 grados pronosticada y durante esta jornada habrá cielo mayormente nublado y precipitaciones, lluvias aisladas que quizás se presenten hacia el cierre de esta jornada. Sin viento intenso, recién hacia horas de la noche aparecerá un poco de viento con predominancia desde el norte, con ráfagas que alcanzarán los 30 kilómetros por hora. Al despertar a un mundo dormido, dormido. Y más al sur parece estar más agradable. De hecho, en la Antártida Argentina, en este momento, en la base Marambio, está mejor que en el Calafate y que en Perito Moreno, de hecho. 2,4 grados bajo cero es la temperatura actual allí en la base argentina Vicecomodoro Marambio. En esta mañana despejada, una sensación térmica de 7 grados 3 bajo cero y la humedad del 42%. El viento sopla del sudoeste a 15 kilómetros. Reitero, una mañana despejada, o una comienzo o un final de madrugada despejado allí en la Antártida Argentina. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir del fondo melancolía de sufrir de amor y busco cualquier parte. Hoy es el día del cerealista en Argentina. Quizá no tenga tanto que ver con nuestra Patagonia, pero sí con nuestro país. Porque un día como hoy, en 1926, partía el primer cargamento, la primera exportación de trigo de Argentina. Y es por ello que se instituyó este día como el Día del Cerealista. Un día como hoy fallecía Bertolt Brecht a los 58 años en Berlín, capital alemana, dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX y creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. En 1959 nacía Ervin Magic Johnson en Lansing, Michigan, Estados Unidos, basquetbolista considerado uno de los mejores de la historia de ese deporte. Con Los Ángeles Lakers ganó 5 campeonatos de la NBA de Estados Unidos. En 1865, remontándome un poco más atrás en el tiempo,
se realizaba el primer viaje en el ferrocarril del Sud, la actual línea Roca, que conectaba en ese entonces la estación porteña de Constitución con Jepener, que es una estación del partido bonaerense de Bransen, en cercanías de La Plata, la capital bonaerense. Nacía un día como hoy Rally Barrio Nuevo en Frías, Santiago del Estero, cantante y compositor, quien justamente nacía un día como hoy en 1972, ganador de un premio Conex en 2015 como uno de los mejores cantores de folclore de la década. Por lo cual vamos a escuchar obligadamente algo de Rally Barrio Nuevo. También en 1973 nacía Sebastián Ortega, director, actor, guionista y productor, ganador de 12 premios, entre ellos 9 Martín Fierro. Es hijo de Palito Ortega y entre sus producciones más destacadas se recuerdan Costumbres Argentinas, Educando a Nina y El Marginal. En 1975, tras 18 años de sequía, River se consagraba campeón del torneo metropolitano de ese año, al ganarle 1-0 a Argentinos Juniors en el José Amalfitani, estadio de Vélez, con gol de Rubén Bruno. El equipo era dirigido por aquel entonces por Ángel Labruna, uno de los grandes ídolos riverplatenses, y se jugó con juveniles ese partido a causa de una huelga de jugadores profesionales. En 1988 fallecía Enzo Ferrari en Módena, Italia, tenía 90 años, piloto de automovilismo y empresario, que fue fundador justamente de la escudería Ferrari de Fórmula 1 y de la marca de automóviles que hoy lleva su apellido. Vaya legado que ha dejado Enzo Ferrari. Fallecía Agustín Cejas en 2015 a los 70 años, arquero histórico de Racing y uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Fue campeón de la Copa Libertadores de América del 67 y de la Intercontinental, que Racing le ganara al Celtic en ese mismo año. Y como te dije, es el día del cerealista en la República Argentina, por lo cual, bueno, habrá que desayunar cereales. No sé si es un buen homenaje, la verdad, pero es lo primero que se me ocurre porque es la hora del desayuno, ¿no? Dije que es el cumpleaños de Rally Barrio Nuevo, escuchamos brevemente algo de su trayectoria musical. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena
prendida en mi cantar y el tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, tu orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, tu orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Estos Buenos Días Malvinas, bienvenidos a la mañana de Radio Nuevo Día, a todos los amigos, a la banda tempranera, un abrazo grande para Ramón, que está con sus hijas Mía y Agostina, le mando un abrazo grande y es viernes por fin, dice, y un saludo para la Pela Andreone, nuestra compañera de las tardes de Radio Nuevo Día, la conductora de Siempre Llegué Tarde, quien dice que lindo escuchar folclore en el comienzo de la mañana y en la radio. Así que vamos a seguir por esa senda, estimada. Tengo títulos para compartir de lo que ha sido una jornada intensa de ayer jueves para nuestra ciudad, en términos informativos, para el móvil también, que tuvo bastante laburo con el trabajo de Julián Quirós en el móvil. Bueno, hablaba en tercera persona. Sí, pero hubo bastante trabajo ayer, desde, bueno, los que escuchan cada día, cortamos un rato antes, nos fuimos a Casa de Gobierno, después nos fuimos a la marcha de los municipales, después nos fuimos a la audiencia del Ministerio de Trabajo de los trabajadores de Carrefour y después con la gente de Autofarma. Hoy no será una excepción, tendremos también bastante por contarte desde el móvil de Nuevo Día. Pero ahora los títulos principales del diario nuevodía.com.ar. Salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el fuelle de San Lucy, samba y luna, albahaca y laurel, para que la bailen por toda Salta, enamorada al amanecer. Vamos a ir con los primeros 5 títulos de la portada a esta hora del diario Nuevo Día y luego vamos a profundizar en la cuestión quizá más política, que fue como el centro de la atención en la jornada de ayer. Un saludo para Teshka, que nos está escuchando, que tengas un lindo viernes para vos, querida Teshka. Buena jornada laboral hoy. ¿Qué tenemos para contarte entonces en la portada del diario Nuevo Día? En principio una policial que tiene que ver con la detención de un sospechoso en la cual se recuperó un millonario lote de herramientas. El robo que había ocurrido durante la mañana de ayer en el predio de una empresa proveedora de internet, tras un análisis de cámaras permitió identificar al sospechoso, que luego fue identificado y localizado frente a su vivienda. Un hombre de 43 años fue detenido tras un rápido operativo de la policía de Santa Cruz que permitió recuperar un importante lote de herramientas que había sido robado durante la mañana de ayer jueves en el predio de una empresa de internet de nuestra ciudad. El hecho se registró en las instalaciones ubicadas sobre calle Belgrano y, de acuerdo con la información vertida por la policía, el personal del centro de monitoreo alertó sobre el robo y efectivos de la comisaría primera acudieron al lugar. Allí entrevistaron a un técnico de la empresa, quien le manifestó que personas desconocidas habían ingresado al predio sin ejercer violencia sobre el portón de acceso y sustrajeron herramientas y elementos de seguridad que se encontraban en la caja de una camioneta Hilux. Tras el análisis de las cámaras y una recorrida rápida por la zona, lograron dar con el hombre que tenía justamente herramientas por un monto de 3,5 millones de pesos.
43 años tiene este hombre que contaría con antecedentes por hechos de similares características y tras este acontecimiento fue trasladado a la comisaría en principio y puesto a disposición de la justicia, en este caso el juzgado de instrucción número 1. Es en principio el que dispuso un allanamiento en la vivienda del hombre para profundizar sobre esta situación y se secuestraron justamente las herramientas que habían sido denunciadas como robadas en un operativo que finalmente concluyó en horas de la tarde-noche de ayer y pudo restituirse todos estos elementos entre taladros, escaleras, arneses, incluso una cubierta de auxilio que fueron devueltos a la firma que justamente es la propietaria de de estos elementos, ¿no? De estas herramientas de trabajo, fundamentalmente. ¡Y Arequipa al mundo! Y ayer fue una cobertura integral de casi una hora de El Móvil de Nuevo Día, donde nos acercamos a la sede de ADESFA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de farmacia. Silvia Cancino es su secretaria general, una mujer que, bueno, está hace muchos años en ese cargo y a quien los trabajadores denuncian no haber tenido ni siquiera un intercambio de palabras hasta ayer, que de alguna manera se produjo una asamblea abierta allí en la vereda de este local, que es también parte de la casa de la señora, ¿no? Es un localcito que queda al lado justamente de la casa de la secretaria general, en el pasaje de Juan 23, allí en cercanías o en inmediaciones del barrio Güemes. Y bueno, los trabajadores le exigieron, le pidieron respuestas ante tanto tiempo de inacción. Denunciaron connivencia con las autoridades de la firma Autofarma, que es la que los tiene cautivos a estos trabajadores sin pagarles los sueldos de junio, julio y aguinaldo. Esa situación derivó en una instancia crítica y casi terminal para estos trabajadores que necesitan, por haber sido desalojados, por haberles cortado los servicios básicos como gas y luz, necesitan que esta persona se ponga al frente del reclamo. Hasta aquí les había dicho que no hacía falta, que no era necesario hacer quilombo, por sintetizarlo en un concepto que lo entendamos todos, o hacer ruido. Y hoy, alrededor de 200 trabajadores se encuentran con la espada pendiendo sobre sus cabezas. Ya no hay vuelta atrás casi y no hay una solución aparente de esta situación, por lo cual hoy habrá una audiencia de conciliación obligatoria a las 11 de la mañana y los trabajadores lo que le pidieron a Silvia Cancino es que decrete un paro provincial en el ámbito farmacéutico para que estas personas que están cumpliendo con sus tareas puedan salir de sus locales y dirigirse al Ministerio de Trabajo, acompañar esta instancia de conciliación obligatoria. Ayer por la tarde, ya consumado y dado a conocer todo lo acontecido, ella publicó un video en la página justamente del gremio. Compañeros, un logro hemos conseguido. Mañana nos sentaremos con la empresa a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Seguramente va a ser difícil, pero vamos a pelear por sobre todas las cosas, por los saberes adeudados y los puestos de trabajo, dijo. Tu presencia es fundamental. El sindicato, en este caso, debe presionar al grupo Llanesa para que regularice las deudas laborales y garantice la continuidad operativa, aunque la verdad, respecto del futuro de la empresa, no hay mucha esperanza, y más por la instancia a la que se llegó. Si quizá Cancino hubiera aparecido con anterioridad y hubiese agotado otras instancias,
quizá la situación hubiera cambiado mucho, pero bueno, apareció en un momento donde ya queda poco por hacer, pareciera. De todas formas, hay una instancia todavía o varias instancias, y con la intermediación del Ministerio de Trabajo, quién sabe, del gremio, las cosas puedan subsanarse y en principio estos trabajadores puedan cobrar. No es sencillo seguir asistiendo a tu lugar de trabajo cuando te deben 2 meses de laburo y el aguinaldo. Para colmo, los meses anteriores que le fueron pagando, se lo fueron pagando en cuotas, por partes. Y todos, ante ese presente, han tenido que ir generando una ingeniería económica que se apoyó en muchos casos en tarjetas, en créditos, que hoy todavía se complican más pagar. Así que hay una situación muy crítica en este ámbito, y ahora el sindicato ADEFSA debe ponerse al frente y veremos de qué manera lo hace para defender a estos trabajadores. Entonces no supe qué sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías, llorando di la espalda y no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime. Ayer se dio a conocer la inflación del país y de la Patagonia particularmente. 2% fue para nuestra región en julio pasado y acumula en lo que va del año un 17,5%. ¿Crees que esto es así? Bueno, la verdad que uno ve solamente viendo las tarifas, es difícil creer que sea un 2%, ¿no? Viviendas, restaurantes y verduras fueron los rubros que lideraron o que encabezaron la suba. En la variación interanual, es decir, de julio de 2025 a julio de 2026, la inflación es de un 31,8%. Y a nivel nacional, en este caso, marcó un 2,1% y un acumulado del 19,3%, con una suba interanual del 33,8%. En la Patagonia, particularmente, las subas más fuertes se registraron en restaurantes y hoteles, 4,8%, recreación y cultura, 2,8%, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, 2,5%, al igual que salud, 2,5%. En rubros esenciales como alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,7%, perdón. Es la inflación que registró julio. Bebidas alcohólicas y tabaco, 1,5%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,4%. Transporte, 1,7%. Comunicación, 2,3%. Educación, 2,2%. Algunos de los coeficientes que registró el INDEC durante el pasado mes de julio. Difícil pensar que esto sea la realidad que se refleja en nuestros bolsillos, verdaderamente. En el tema, o en el rubro alimentos y bebidas, uno de los mayores movimientos se registró en verduras, tubérculos y legumbres, que subió un 8,3% y acumula en lo que va del año un 42% casi. Y es un rubro esencial, ¿no? Verduras, tubérculos y legumbres es parte de nuestra alimentación, y allí se siente fuertemente. En cuanto a alquileres y servicios, aumentaron un 2,7% en julio, y en lo que va del año un 41,2% en la Patagonia. Así que allí hay un registro que puede darnos a entender un poco mejor o dimensionar un poco mejor esta situación. En electricidad, gas y otros combustibles, el 2,3% mensual aumentó y un 54,2% en los últimos 12 meses. En tanto que los combustibles para vehículos subieron 0,5% y acumulan lo que va de los últimos 12 meses un 63,4%. Casi el doble de lo que se registra en términos de inflación en el último tiempo. Así que, bueno, es
para repasar, para analizar, para que vos lo proyectes con tus gastos y compares si finalmente es o no es así para vos. Vamos del folclore a la cumbia porque esto es así. Baila cumbia, Mar del Plata. De esta manera la canasta básica en Santa Cruz supera los 2 millones de pesos. ¿Cuánto necesita una familia para no ser indigente? Según el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con datos actualizados de julio de 2026, la canasta de pobreza en Río Gallegos se ubicó en 2.017.968 pesos, mientras que en Caleta es 2.014.051 pesos. Para no ser indigente, en Río Gallegos, voy a julio, necesitas 908.995 pesos, que es la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria solamente, sin contar alquiler y gastos extra, 908.995 pesos. 2 jubilaciones mínimas, por lo menos. Y en la proyección, desde octubre de 2025, era la canasta básica alimentaria de 714.000 pesos, 715.000 para redondear. Y para no ser pobre se necesitaba 1.600.000 pesos. Bueno, esto de octubre de 2025 a julio de este año, en el caso de la canasta básica alimentaria aumentó 200.000 pesos y de la canasta básica total más de 400.000 pesos. Son números que claramente contrastándolo con la situación salarial, verdaderamente siguen preocupando y da cuenta de que la no evolución de los salarios, sobre todo en este 2026, hace que mucha gente caiga por debajo de la línea de la pobreza. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribe de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y hay 2 búsquedas que se continúan desarrollando en nuestra ciudad. Por un lado, la de Alfredo Morales Roa, que continúa siendo buscado en distintos puntos de nuestra ciudad. La desaparición es investigada en principio por la Comisaría Sexta de nuestra ciudad. Y en el operativo de la jornada de ayer se sumaron cadetes primeros, segundos y tercero, de los primeros, segundo y tercer año de la Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz, tratando de encontrar indicios sobre el paradero de este vecino de nuestra ciudad. Pero además también se continúa buscando a César Aguilar, vecino de 58 años, que también ya lleva más de 3 semanas de desaparecido y que ayer sumaron un elemento a su búsqueda que se llama BANT, vehículo aéreo no tripulado, por sus cifras, que justamente lo que pretende, una especie de dron, pretende, bueno, encontrar indicios de este hombre que falta de su casa desde el 26 de julio pasado, lunes 26 si no me equivoco, y se lo busca por, en este caso, la Reserva Natural de Río Chico, Chimenaique, aunque no ha habido indicios en esa búsqueda. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegue de rodillas, no, ya no, ya no.
por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Si me estoy muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Si me estoy muriendo por tu amor, ya no, por Dios que no, que no y que no. Bueno, y te dije que hoy a las 11 de la mañana trabajadores de Autofarma estarán movilizándose hacia el Ministerio de Trabajo para acompañar la audiencia de conciliación obligatoria que tendrá lugar justamente en este lugar, donde se congregan y convocan a la comunidad a acompañar justamente la situación que vienen padeciendo, falta de pago de los salarios y exigir también la continuidad de los puestos de trabajo, la conservación de los puestos de trabajo. Invitan a la comunidad y a todas aquellas personas a acompañarlos porque necesitan ser escuchados y acompañados. Y lo hablábamos ayer con varios de los trabajadores damnificados que nos contaban que esto viene padeciéndolo hace tiempo y pensaban que no sería una situación que se profundizaría, pero cuando vieron lo que sucedió con Carrefour, allí muchos dijeron, esto no es excepcional, nos puede pasar, y ahí es cuando los balazos empiezan a picar cerca, ¿no? De alguna manera, por decirlo coloquialmente. Y allí es donde empezaron a visibilizar con mayor énfasis su situación. Bueno, lo que piden es no solamente el pago, sino la conservación de los puestos laborales. Hay una situación crítica que tiene que ver con cuestiones judiciales de los propietarios de las firmas que no pueden, bueno, tienen inhibidas las cuentas por causas judiciales justamente. Y señalan que por esas cuestiones no pueden hacer los movimientos necesarios para destrabar la situación. Le han ofrecido armar una cooperativa, aunque saben ellos que no es esa, al menos por el momento, una vía que sea sustentable para el conjunto de los trabajadores, sino que la situación tiene que subsanarse y continuar como hasta ahora. Pero, bueno, está verdaderamente difícil la mano, así que hoy será una nueva instancia de reclamo y de búsqueda de respuestas, en este caso con las autoridades laborales de la provincia. Y ayer también estuvimos acompañando a los trabajadores de Carrefour, que justamente estuvieron allí asistiendo a una nueva audiencia de conciliación obligatoria en el marco del Ministerio de Trabajo, donde el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, estuvo justamente reunido con representantes legales de la firma Carrefour y del propio Ministerio de Trabajo y notificó justamente a los trabajadores sobre la situación que continuará en conciliación obligatoria hasta el 24 de agosto próximo, donde habrá o pretende que haya una respuesta definitiva. Todavía el futuro es incierto de 13 trabajadores que pretenden ser reincorporados o reubicados en la sucursal de Autovía, en Paso de los Arrieros y Charlotte Fairchild, allí enfrente a la terminal de ómnibus local. Tuvieron también una especie de asamblea abierta porque éramos el único medio presente y bueno, las consultas y las respuestas por parte de Silva fueron intercambiándose allí ante nuestro micrófono. La buena noticia, si se quiere, de la audiencia de ayer es que la empresa, que ya había sucedido anteriormente en realidad, que lo ratificó Silva, es que la empresa se comprometió a que una trabajadora que estaba cerca de jubilarse pueda acogerse al beneficio de la jubilación y que mientras esta conciliación obligatoria siga vigente, los trabajadores es como si estuvieran trabajando, entonces percibirán los saberes del mes, aunque habrá que ver si finalmente el desenlace termina siendo o termina otorgando una reubicación a los trabajadores o si finalmente terminan concretando y ratificando el despido de estos 13, de los 30 de Carrefour, más 10 de empresas tercerizadas que se quedaron sin su lugar de trabajo. Algunos fueron reubicados y otros directamente desisten de continuar.
pero hay 13 que sí están pretendiendo ser reubicados y conservar su fuente laboral, y esa es el fondo de la discusión, que, como les digo, continuará el próximo 24 de agosto. Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú. Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú. Deja los rencores y vuelve a mí, no olvidemos el pasado. Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados. Amor, amame suavecito. Buen viernes, Juli. Buena música, dice. El aumento de los estatales nunca existió, dice Gabriela, a quien le mandamos un saludo grande y que es trabajador estatal, por eso ratifica. Saludo grande para Mariana Ollarzo, nuestra querida amiga. Feliz día a las mujeres policías, dice. Mira, no sabía, no lo tengo entre mis efemérides, así que feliz día para ellas. Viernes, ¿cómo te esperé? Dice nuestra querida Mariana, a quien le mando un abrazo grande. 2966 51 60 51 es el número de la radio al que nos puedes escribir. Noticias del ámbito provincial, y luego ya me voy a meter con la agenda meramente política. Pero en principio les tengo que contar que en Pico Truncado se registró un incidente que afectó a un trabajador. En este caso, un trabajador que cayó en una fosa de 6 metros. Y un equipo logró rescatarlo finalmente con cuerdas y arneses. Esto sucedió, esperen que mi playlist se va, pero arranca y se va para cualquier lado. Yo necesito tenerla cortita porque puede derivar en cualquier cosa. Puede terminar en Huguito Flores o algo por el estilo. Así que tengo que primero domesticar a mi algoritmo. Espérenme un segundo que necesito poner música sensata para seguir contando, porque puedo poner Los Palmeras y ya a nadie le importa los títulos, nadie le importa el análisis, no le importa nada. Así que volvemos a la sensatez del rock nacional, se me calman. Después igual vamos a finalizar un poco más arriba. Decía que un operario de una empresa justamente cayó en una fosa y que fue rescatado finalmente en la intersección de las calles Córdoba y Santos Arroyave, donde la División Grupo Especial Zona Norte de Bomberos debió intervenir tras recibir el aviso sobre una caída de un hombre. El operativo tuvo lugar en horas de la mañana, durante 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y finalmente el hombre fue retirado y evaluado médicamente sin registrarse novedades al respecto de su estado de salud al momento, pero sí cayó 6 metros, al menos un golpe fuerte se llevó. No me encontrás, quisiera que mires al mar, yo estaré mirando en otro lugar. Buen día para mi padre, el Pela Quirós, que ya se reporta. También para Daniel, que ayer me lo crucé por la calle. Que tengas buena jornada, Daniel querido, y a todos los que van sumándose a la mañana de la radio. Hay novedades respecto de la sesión en diputados, una sesión donde uno siempre, y hay que ser nobleza obliga en este caso, hay que ser sensato, uno le exige a los legisladores que tengan altura en la discusión, que traten temas de trascendencia y de importancia para nuestra sociedad, y ayer particularmente hubo un avance en este sentido, porque se aprobó un programa integral de abordaje integral para la prevención del suicidio en el ámbito educativo, y es uno de los puntos no exento de polémicas, voy a decir, porque hubo un intercambio
al menos irrespetuoso por parte de uno de los diputados que pretendió hacer una chanza con un tema sensible y ante la sensibilidad de otros legisladores. Ahora voy a profundizar en este tema y vamos a empezar a desandar la agenda política, la agenda más dura de lo que dejó ayer la jornada, con muchísimo por repasar, por analizar y por reflexionar también. Cada uno tendrá su propia mirada al respecto. Pero antes, siendo las 8:30 de la mañana y habiendo transitado casi una hora de programa, les propongo escuchar un poquito de música. Voy a volver a mi joven adolescencia. Esto es Árbol, Pequeños Sueños. Mi cama, nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Sueños son, solo nubes son, solo sueños. Nubes son, sueños, solo nubes que son agua que solidifica. Solo sueños, sueños hechos humo, solo noche bailan sobre el cielo de la ciudad. Solo sueños, sueños que te ayudan, solo sueños, sueños que iluminan como soles que te pueden quemar. Cada perro con sus sueños, yo no quiero tener solo sueños, yo solo quiero soñar. Solo sueños, pequeños, solo sueños. Oh, dreams son solo sueños, son solo sueños, dreams son solo sueños, solo nubes. Sueño. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, en el comienzo de una jornada más en la que te acompañamos desde Radio Nuevo Día. Podés escribirme al 2966 5160 51. También estoy en vivo en YouTube, donde también ahí podés comentar, dejar tu mensajito y sumarte a este team mañanero de viernes. Y simulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Le acerqué suspicaz y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. 2 grados 1 bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos, 5 grados 6
bajo cero la sensación térmica en nuestra ciudad capital. Cielo mayormente nublado en esta mañana, donde la humedad se siente, 94%, y el viento sopla del sudoeste a 10 kilómetros. La máxima para hoy es de 4 grados, sin precipitaciones ni vientos fuertes para esta jornada. De tu pasado, algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Vamos a ir en orden cronológico con lo que fue aconteciendo ayer. En principio estuvimos en la Casa de Gobierno, particularmente en el Salón Gregores, donde el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Ernesto Coloe, la ministra de Gobierno, María de Belén Elmíger, y en algo que no había visto yo hasta aquí, la secretaria de Medios, estuvieron brindando una conferencia de prensa. Contestándole básicamente al municipio de Río Gallegos. Fue la conferencia hecha y convocada para justamente poner sobre la mesa los números que, según explicaron los funcionarios gubernamentales de la provincia, son los números que el municipio puso a disposición del gobierno provincial y en base a los cuales realizaron el análisis que brindaron por más de 40 minutos a los medios locales. La plata está, pero la usan para otra cosa, dijo Belén Elmíger, que sostuvo que el gobierno municipal de nuestra ciudad puede pagar los aportes de la caja y puede pagar los sueldos, que no hay peligro para esa situación. Y fue en la previa de la marcha que encabezó el intendente Grasso hacia, en principio, el Tribunal Superior de Justicia, la Casa de Gobierno Provincial y la Cámara de Diputados. Justamente esta situación se da en la continuidad de una discusión por el descuento de fondos de coparticipación que fue habilitado por la derogación de una medida cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, aunque no fue efectuado todavía por el gobierno. El gobierno dice, la justicia tomó esa determinación, pero nosotros no vamos a tocar esos fondos. Bueno, desde el municipio vienen señalando ya hace tiempo y viene el intendente, realizó recorridas por los distintos sectores de trabajo, informando a los trabajadores respecto de esta medida judicial que en el caso de que el gobierno dispusiera de recortar esos fondos de coparticipación o de tomar esos fondos de coparticipación para el financiamiento de las cajas de servicios sociales y de previsión social, en caso de que el gobierno tomara esa medida, peligraba el pago de los salarios de los trabajadores municipales. Y es justamente una situación en la cual de alguna manera hay, de alguna manera, hay dos miradas, hay dos perspectivas, incluso desde lo judicial, señalando desde el municipio que es inconstitucional esta situación, que los fondos no pueden ser tocados y que en tal caso el gobierno de Río Gallegos ya corresponde las acreencias de las cajas. Desde el gobierno provincial dicen, de ninguna manera, ningún municipio históricamente pagó a las cajas, pero se les descuenta a los trabajadores. En su recibo de sueldo figuran los descuentos tanto para previsión como para la obra social, la caja de servicios sociales. Y también hay una cosa allí que es cierta, que si se descuenta y después esos fondos no son rendidos a donde van o a donde deben ir, tanto a las jubilaciones como a la obra social, no solo se genera un desfinanciamiento de esas cajas, sino que es histórico, que no es nuevo, esto hay que decirlo, porque el manejo del sistema fue malísimo siempre, diciendo, bueno, no importa, compensamos deuda y nosotros desde el gobierno provincial inyectamos dinero para que el déficit se corrija o se disimule. Pero si te descuentan por algo que es la obra social y después esa obra social no puede brindarte, como está sucediendo en muchos casos, las atenciones correspondientes, allí hay una situación irregular, sobre todo que afecta al trabajador y a la trabajadora. En definitiva, Belén Elmíger habló en conferencia de prensa, dijo que es mentira
que haya hecho alguna retención el gobierno provincial. No hicimos ninguna retención de aportes, afirmó la ministra de Gobierno, quien sostuvo que el gobierno continúa manteniendo reuniones con municipios y comisiones de fomento para avanzar en un sinceramiento de las cuentas públicas. También ratificaron que hasta el momento no se efectuó ninguna retención y explicaron que para avanzar con una medida de esas características debe existir una decisión política en principio y una comunicación de la Caja de Previsión Social. La conferencia de prensa, digamos, trasladó lo que es una disputa política a otro terreno, porque no solamente describe o da cuenta de que la provincia puede o no descontar esos recursos, sino que también pone en el foco cuánto dinero ingresa a los municipios y en particular al de Río Gallegos. Y en el caso de la apreciación que tiene el gobierno provincial, y particularmente lo expresó el Míger ayer, el tema es en qué gastan la plata. La plata está, en temas en qué la gastás, dijo. Hablaron de las obras de mala calidad y de, bueno, el uso para la caja política, ¿no?, de esos fondos. Más tarde en la marcha, consulté esto a Robles y a Sara Delgado, particularmente dos de los secretarios del gabinete del intendente Grasso, quienes dijeron que es falso lo que explica el gobierno provincial y que de hecho en el marco de esas reuniones que se dieron, lo dijo Sara Delgado, lo que pretende el gobierno en realidad es rosquear la aprobación del financiamiento, de la ley de endeudamiento, como lo llama, o como lo llama el gobierno provincial, del financiamiento estratégico, que las reuniones a las que asistieron eran con ese fin, más que el de hablar del financiamiento y del déficit que tienen las cajas de previsión y de servicios sociales. Claramente, en mi conclusión respecto de esto, de esta situación, ya se han empezado a jugar las cartas políticas. ¿Es temprano? Me parece que es muy temprano y que esta situación puede derivar, ojalá que no, en una escalada en el tono de la discusión que ojalá no llegue, ¿no? Pero, digamos, cómo se plantea de un lado y del otro, claramente si uno solamente se queda con eso, dice, che, pero tienen razón. Ahora habrá que ver en el ejercicio político cómo es que se desarrolla esto a futuro, y también hay que decir que la marcha del municipio concluyó en la Cámara de Diputados porque allí llevaron un proyecto para que se trate una nueva ley de coparticipación o se replanteen los coeficientes del reparto de la coparticipación. De hecho, lo escuchamos brevemente también a Daniel Peralta, quien abonó, digamos, a esa lectura. Lo que pasa en este caso es que hay elecciones en 2027 y claramente se ha empezado a mirar o a jugar un poco en esa clave, ¿no? Las acciones de cada uno de los actores políticos. Señala el intendente Grasso y el municipio que la marcha de ayer fue en defensa de las autonomías municipales, que es un derecho consagrado por la Constitución provincial incluso, y que esta medida habilitada por la justicia provincial justamente se sobrepone sobre la autonomía de cada uno de los municipios y sus potestades, ¿no? Las potestades de disponer de los fondos que así quisieran. El Míger, por otra parte, voy y vengo un poco porque es un poco la dinámica de la discusión como se fue, como se va dando. El Míger planteó que en el caso de que la oposición política, en este caso, pretenda habilitar una normalización de la caja o una armonización, perdón, de las cajas y que sean entregadas a Nación, que los legisladores lo digan y que elaboren un proyecto y debatan en ese sentido, chicaneando, digamos, de alguna manera.
Así que hay una discusión allí que, digamos, va a encontrar esta misma tónica en cualquier tema que se vaya planteando a futuro, pero en este caso particular es importante porque son fondos, son miles de millones de pesos de lo que se están hablando y son temas sensibles de los que hay que hablar, de coparticipación. Es necesario hablar. Es fundamental no solo hablar, sino poder consensuar un nuevo esquema de distribución. Es necesario. Es necesario hablar de la sustentabilidad de la caja de previsión. Es absolutamente necesario porque de esa situación no solamente dependen los que hoy están jubilados y perciben sus saberes mediante la caja, sino para las nuevas generaciones, los nuevos jubilados que estén por venir y que necesitan también previsibilidad, porque el día de mañana pasaste toda tu vida trabajando, tenés 60 años, te jubilaste y en 2 años de pronto las reglas del juego cambian y te trastoca la vida y que en una de esas, teniendo 60 y pico de años, tenés que volver a laburar o estar peludeando o quedarte con una jubilación de mierda y no es necesario. Pero creo que todavía estamos a tiempo de este debate. Y obviamente también, como un tercer punto pongo, a la caja de servicios sociales, que es la obra social de una infinidad de santacruceños, de una buena proporción de nuestra población, de los trabajadores municipales y estatales de toda la provincia, y que merecen, requieren y tienen el derecho a tener acceso a una salud digna y de calidad, y que justamente su obra social les otorgue la posibilidad de atenderse sin topes en, no sé, exámenes, sin tener que pagar una locura de coseguros o recurrir a médicos por fuera de la cartera porque tu obra social no te lo reconoce, porque para algo se te descuenta justamente esa obra social. Pero en ese sentido hay que dar una discusión profunda para restablecer las reglas del juego y que esto sea sustentable a futuro. Lo que pasó, pasó, dijo Daddy Yankee, y la necesidad de poder elaborar un esquema y políticas que a futuro, más allá de los colores políticos, sean sustentables en el tiempo con la determinación de los santacruceños, sin manos de afuera, es urgente y esas discusiones hay que darlas hoy porque en caso contrario no serán discusiones, las darán otros y dirán esto es así, así, así y listo. Date tiempo para liberar esas fantasías de la mente de cerveza y mujeres calientes. Sé que las podremos encontrar en algún lugar de esta ciudad. Ya deja todo, vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que allí, vamos. No vamos a permitir que le metan la mano en el bolsillo a los laburantes, dijo Grasso en la conclusión de la marcha de ayer con 1 millar o un poco más, casi 2.000 trabajadores podrían ser. La verdad que a mí Jorge Curinao, a quien le mando un abrazo grande, me dijo, che, vos que estás siempre en las marchas, ¿cuánto calculás? La verdad que no pude calcular, serían 2 cuadras de personas más o menos. Yo decía 1.517, 1.585 más o menos. Pero bueno, según los cálculos, que claramente están hechos a ojos de buen cubero y un poquito inflados del propio municipio, hubo unos 2.000 trabajadores. Allí llegaron además los intendentes de la cuenca, Aldo Aravena de 28 de noviembre, Darío Mena de Río Turbio. Expresó su acompañamiento, según señalaron, la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira. Estuvieron los concejales Camú, Aravena y Chávez de nuestra ciudad. Abigail Mazú y Emilio Martínez de Río Turbio y también el concejal Nicolás Chacón de 28 de noviembre, todos parte obviamente de la oposición, quienes acompañaron esta movilización. El sueldo de los municipales no lo puede tocar nadie, acá hay laburantes de todos los sectores, no hay bandera partidaria, está la bandera de los trabajadores, a la que no les alcanza para llegar a fin de mes.
En la legislatura tenemos que discutir la flexibilización de las tarifas exorbitantes, no del laburo, y una redistribución de los ingresos, no el ajuste que planifican, dijo Grasso. Después de instalar que no hay plata, ahora dicen que tenemos. Pagamos los aguinaldos, los sueldos y bancamos todo el funcionamiento sin ayuda de nadie, dijo. Si quieren ser intendentes, que se presenten el año que viene y les vamos a ganar, dice el parte. No dijo eso Grasso, dijo y los vamos a cagar a azotes. Dijo literalmente, y está el audio, de hecho, está las transmisiones en vivo, que seguramente vamos a seguir repasando durante la mañana de Radio Nuevo Día. Y el SOEM obviamente estuvo siendo parte de la convocatoria, de hecho marcharon juntos el intendente y el secretario general del sindicato, Pedro Mancilla. Los trabajadores sabemos cuándo salir a la calle para cuidar nuestro salario y no podemos ser la variable de ajuste, dijo en diálogo con Radio Nuevo Día. El gobierno tiene la posibilidad histórica de ponerle un freno a esto antes de que se genere o de que suba la tensión. No nos empujen al conflicto, no se metan con la plata de los trabajadores, dijo Mancilla en justamente la marcha de ayer, que lo tuvo como parte convocante de justamente la movilización. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. En ese mismo sentido, Pedro Mancilla pidió discutir una nueva ley de coparticipación y afirmó que el reclamo también es importante para los trabajadores municipales. Tenemos que entenderlo, que esto tiene que ser nuestro objetivo. Planteó una modificación del esquema de coparticipación que permitiría generar mejores condiciones para las negociaciones salariales de los empleados municipales, no solo de Río Gallegos, sino de toda Santa Cruz. Remarcó que el reclamo no alcanza solamente a los trabajadores de nuestra ciudad, sino que involucra a los municipales de toda la provincia. Y explicó que el objetivo de los trabajadores es que puedan discutir con los intendentes una pauta salarial que se acerque a lo básico que tiene que ser un sueldo de un trabajador. Habló justamente de lo que ha sido el año. Yo le pregunté justamente que fue un año que lo tuvo presente al SOEM en la puerta de la legislatura, básicamente, con el rechazo al RIGI, el rechazo a la ley de financiamiento estratégico o de endeudamiento, y justamente lo que dijo Mancilla es que esto es una problemática que se viene profundizando y que las discusiones económicas terminan siempre repercutiendo directamente en los trabajadores. Es un círculo como una espiral que se va cerrando, dice, es decir, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Y señaló que justamente los cuestionamientos, le pregunté también por las críticas que recibe él como secretario general de marchar junto al intendente, que es, digamos, su patrón, o la referencia de la patronal municipal, y aseguró que esta situación no comenzó con la actual gestión, sino que es algo que data desde el año 95, cuando, bueno, cambiaron las reglas del juego de la coparticipación. Consideró que el eje de la discusión tiene que estar puesto en la relación entre los municipios y el gobierno provincial y en la necesidad de establecer mecanismos que permitan compensar deudas. La clase política y los funcionarios provinciales deberían decir al gobierno provincial que se siente a discutir con el Ejecutivo, no solamente con el intendente, sino con todos los intendentes, y busquen una manera de compensar las deudas, dijo Pedro Mancilla. En una jornada en la que, reitero lo que dije ayer, es raro. No es extraño, pero es raro. No es extraño en este panorama y en esta Santa Cruz, pero es raro ver a un intendente ser parte de una convocatoria, una movilización. Es raro ver a un intendente encabezando una marcha, una manifestación. Es llamativo. Es la Santa Cruz que transitamos hoy. Y todo, reitero, todo lo que se dice, todo lo que se hace, ya de ahora en adelante, con la oficialización de las candidaturas, tanto de Vidal como de Grasso, todo lo que suceda tiene que leerse en clave electoral, claramente. Ya no es solamente una política pública o una política de Estado o
el cumplimiento de los compromisos asumidos, sino que tiene que ver también con ir poniendo una semillita de cara al año que viene, ¿no? Y a las elecciones que se van a dar el año que viene, donde ambos, al menos en principio ellos dos, pretenden disputar la gobernación, como ya lo sucedió en 2023. Pero, más allá de todas esas acciones que se lean en clave política, debe haber altura en la discusión. Porque lo que está faltando hace mucho tiempo es justamente altura y madurez en la discusión. Sobre todo porque los beneficiados o eventualmente afectados por lo que vaya a acontecer es el conjunto de la sociedad. No es particularmente Grasso, no es particularmente Vidal, sino que somos todos los que estamos en el medio. Y digo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el marco de la obra pública, en el ámbito salarial, en todo ámbito necesitamos estar mejor, y vamos a estar mejor en tanto y en cuanto las discusiones se den con altura, con seriedad, con compromiso por lo que se va a discutir, porque si un día hablo de una cosa y después me olvido, suelto, voy por otro lado y estoy como atajando consignas salpicadas, claramente no hay una cohesión, una coherencia, y lo que necesitamos, bueno, es una profundización de las discusiones con altura, con madurez, sin cuestiones personales en el medio, y dejando de lado las jugadas sucias que son muy frecuentes en estos tiempos y en este contexto de la política. Sobre todo, reitero, volviendo a lo sustancial, porque la gente queda en el medio y hoy estamos asistiendo a una situación crítica realmente, que por ejemplo el botón de muestra son los trabajadores de Carrefour, los trabajadores de Autofarma y otras tantas locales, empresitas, pymes que van cerrando y que en silencio dejan gente que no por quererlo, sino por no poder sostener esa situación, que se queda en el medio y que es víctima de este contexto que va más allá de Santa Cruz. Lo sabemos, que tiene que ver con un país que está para atrás, claramente, con un gobierno que está para atrás, con un gobierno nacional, y que, bueno, habrá que dar discusiones a la altura para, llegado el momento, hacerse cargo de las situaciones que correspondan. No sé si fue un bloque informativo o a mí me pintó la reflexión. Tómenlo como a ustedes les parezca. Tiene un poco de información, pero tiene mucho de la interpretación que estoy atravesando o que que me va surgiendo en este contexto crítico, verdaderamente crítico. Ayer, sobre todo en hora de la tarde, cubriendo lo acontecido con los trabajadores de Autofarma y escuchándolo a Pato, que es amigo ya de esta casa, que es parte de Fuera de Contexto. Verdaderamente yo no pude evitar conmoverme por una situación que humanamente duele. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Escuchamos un poquito de música y venimos con títulos nacionales e internacionales. Caminándote, mi calle
Saludos para Dieguito, mi amigo bonaerense, que está escuchando Viernes de Reflexión, dice. Tengo que decir también que lo de ayer claramente fue una muestra de músculo de alguna manera, de músculo político, ¿no? Y tengo que volver sobre un tema sensible, sustancial, me parece, y en esto sí, como lo dije anteriormente, Nobleza Obliga, hay que referenciar esto porque hubo sesión en diputados ayer, la 9ª sesión ordinaria de este periodo legislativo, y se aprobó por unanimidad el programa de abordaje integral para la prevención del suicidio en el ámbito educativo. Es a partir de 2 iniciativas legislativas que fueron unificadas y allí se solicitó al Poder Ejecutivo también obras de infraestructura vial en los accesos de las eras y avanzaron proyectos también vinculados a salud mental, violencia digital y derechos familiares. Pero sustancialmente el punto pasa por la aprobación justamente de manera unánime de este proyecto que justamente unificó los presentados por la diputada Fabiola Loreiro y el 385/24 y el 358/25 de autoría de Carlos Alegría, que establece la implementación de un programa de abordaje integral de prevención del suicidio en el ámbito educativo en nuestra provincia. Además, también se aprobó o avanza en realidad un proyecto de psicoprofilaxis y bienestar docente, que en este caso está destinado a proteger la salud mental, emocional y física de los docentes de todos los niveles y que justamente es, digamos, una cuestión integral que quizás es complementaria a este otro proyecto. Allí hubo un caso particular de los tantos que hay en nuestra Santa Cruz y en esta Argentina, que en 2025 tuvo más suicidios que muertes por accidentes de tránsito. Y ese dato es irrefutable en este contexto donde la crisis es evidente. Te quieren vender y si vos querés comprar, allá tú, ¿no? Pero te quieren vender que la macroeconomía, que las finanzas, que el superávit fiscal, que el No hay país que esté en una buena condición donde haya más suicidios que accidentes de tránsito. Y sobre todo, si vemos la ruta de nuestro país, que están hechas pedazos, donde vos decís, es más probable matarme en una ruta que entrando con 50.000 fajos de dólares a un antro, no sé, peligroso. Y ese dato es totalmente contundente. En 2025, más personas se quitaron la vida que las que fallecieron en incidentes de tránsito, en rutas, en incidentes de tránsito, ni siquiera en rutas, en todo ámbito de nuestro país. Pero particularmente digo, el suicidio de un niño de 13 años en 28 de noviembre, que sucedió esta semana, tocó la fibra de la diputada Lorena Ponce, que es justamente mujer de la cuenca carbonífera, y también del diputado Pedro Muñoz, que hablando de ese tema particular, se sensibilizaron y llegaron a las lágrimas. Pero hay una situación que termina siendo odiosa por la manera en la que comienza su alocución. Lo van a tocar los chicos en un rato en Arriba al Día, por eso no les voy a compartir el audio. Los invito a que se queden en Radio Nuevo Día y puedan atender a esta situación. Entiendo que Lea Dolan también tiene un análisis a propósito de esto y puede ser incluso más enriquecedor que lo que voy a decir yo. Pero el diputado Santiago Verastaín, que es el presidente del bloque por Santa Cruz, se burló del llanto de esos 2 legisladores que lo habían precedido en la palabra y dijo, bueno, espero no emocionarme, pero... Y con su... no sé si es soberbia, es una manera bastante particular la que tiene de comunicarse desde una supuesta altura o superioridad que muchas veces tiene que uno no... Bueno, es como les digo, odioso en principio un poco.
Y comenzó así, diciendo como, bueno, espero no emocionarme, pero... Y empezó con su alocución, terminó votando a favor de esta ley. El tema es burlarte de la sensibilidad de un par que eventualmente está movilizado porque un pibito se mató, no por una pelotudez. Que vos podés decir, bueno, en otros temas, bueno, tan sensibles los muchachos. Esto era un tema sensible de por sí. No hacía falta de ninguna manera esa acotación. Y son las cuestiones que uno a veces le llama la atención y dice, necesita el político, además de conocimiento técnico, expertise, etcétera, necesita un poco de sensibilidad, de empatía, la cual ayer claramente quedó demostrada que no estuvo, al menos en ese momento. Lo interesante y lo sustancial, lo de fondo en este caso, es que finalmente la legislatura, a la cual muchas veces le pedimos que estén a la altura de las circunstancias, aprobó, y hay que decir de manera unánime y hay que reconocer a los diputados de nuestra provincia. Habrá que ver cómo se implementa este proyecto para el abordaje integral de la prevención del suicidio en el ámbito educativo, porque hay que hablar de suicidio y hay que hacerlo en todo ámbito. Es necesario nombrarlo como tal. A pesar de que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de estas cosas, incluso cuando publicamos esta nota, por ejemplo, las inteligencias artificiales de Facebook, de Meta, etcétera, te banean porque estás poniendo la palabra suicidio. Una pelotudez, pero hay que hablar de esto. Y hay que hablar en el ámbito educativo, que es un ámbito que se pretende seguro para los niños y niñas, que debe ser un ámbito de contención. Es urgente que esto sea implementado, fue aprobado de manera unánime, deberá ser reglamentado, deberá ser promulgado, pero hay allí una iniciativa que, como lo digo, tratando temas seriamente y con la profundidad que ameritan estos temas, se pueden llegar a puntos en común. Y ayer los diputados de todos los bloques, de los unipersonales, del oficialismo, de la oposición, se pusieron de acuerdo y aprobaron de manera unánime este proyecto y bienvenido sea. No me siento bien, no me siento bien. Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, no me siento bien. Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Hablamos anteriormente y reitero que la inflación de este julio pasado fue del 2,1% a nivel nacional y acumuló en los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2025 a julio de 2026, un 33,8% y volvió a registrar una suba leve, pero suba al fin. Había sido del 1,9% en junio y subió 2 deciles, 2,1% finalmente. La más alta del último periodo fue en marzo pasado, cuando se registró un 3,4%. Desde allí, 2,6, 2,1, 1,9 y 2,1 nuevamente en julio. El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar, dijo el economista Santiago Casas de Ecoanálisis. En el Gran Buenos Aires fue de un 2,3%, en Cuyo de un 1,9% y, como lo decíamos, en la Patagonia de un 2%. Y según lo celebró / anunció Luis Caputo, sigue
siendo parte de una política macro del gobierno nacional que hace que justamente el índice de precio al consumidor continúe reduciéndose, según señala Caputo, el ministro de Economía. Así que un 2,1% fue la inflación a nivel nacional, un 2% en la Patagonia. A punto de quedar a pie, fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Y en ese contexto, en este contexto económico, la mirada está puesta también en el Día del Niño, que se viene, que es el 16 de agosto, aunque sabemos que también se extiende incluso hasta septiembre próximo, con eventos, regalos, etcétera, y promociones que pretenden impulsar un poco el movimiento en shoppings, plataformas digitales y en las propias jugueterías físicas. Entre los distintos canales de compra, el comercio electrónico sigue siendo el mejor posicionado en esta fecha, ubicándose durante el primer semestre como una de las principales alternativas para este tipo de consumo y teniendo un crecimiento de los últimos 12 meses del 55%. 645 millones de unidades vendidas y un ticket promedio de 134.519 pesos registra en ese ámbito el comercio, reitero, para este tipo de productos, porque uno no compra harina, aceite por Mercado Libre, sí un regalo quizá para su pibe o piba o sobrino o ahijado, y hoy las cuotas sin interés, los descuentos serán parte de la oferta que busca impulsar a la venta. Si usted puede y tiene la chance, vaya al centro, acá, a una cuadra, acá, Avenida Kirchner, recorra y compre algo a los comerciantes locales que están remando, no en dulce de leche, en dulce de leche repostero incluso. Enfermas con tanta gana, cerras las filas del dolor, fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Y en términos políticos hay que decir que la Libertad Avanza está tratando de cuajar una alianza con el PRO. Hay algunos actores del propio PRO que dicen, si esto va a ser solamente para salvar a la elección del año que viene, va a ser un rejunte para ganar, no vamos a ningún lado. De hecho, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, dijo que el acuerdo sea con agenda y que no haya justamente un rejunte para ganar elecciones. Sostuvo que el objetivo de los consensos es no volver a refundar la Argentina cada 4 años. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección, dijo en el marco de un evento de la AmCham, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Los acuerdos tienen que venir de la mano de un para qué. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar la elección. Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada 4 años. Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, pro y libertarios también. ¿Qué nos une? ¿Qué nos hermana? Una agenda de desarrollo, dijo el gobernador de Chubut. Y respecto del acuerdo que intentan y que vienen amasando hace rato, el PRO y la Libertad Avanza, dijo, ojalá, si hay un acuerdo nacional entre el PRO y la Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo. El gobernador chubutense, además, se preguntó, o se hizo una pregunta retórica, si se quiere. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Cómo le agregamos valor? ¿Cómo generamos trabajo? Señalando que esas deben ser las preguntas pilares
de un eventual acuerdo, y la respuesta deben ser los pilares, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo para tener una agenda parlamentaria seria que apunta a la Argentina del futuro y que no volvamos a discutir las cuestiones básicas cada 4 años, no tiene ningún tipo de sentido un acuerdo coyuntural, es decir, un acuerdo electoral. Así que el gobernador Torres está de acuerdo de alguna manera, pero con sus salvedades respecto de un eventual acuerdo con la Libertad Avanza. Lo que pasa es que, bueno, analizando el antecedente también de este vínculo de la Libertad Avanza y el PRO, a Macri se lo comieron y lo trataron de cualquier cosa después. Macri todavía sigue coqueteando con la posibilidad de acercarse una vez más. Patricia Bullrich, que era el PRO, dejó de ser presidenta de ese partido para irse a la Libertad Avanza, como así también varios otros de ese espacio. Así que habrá que ver si el PRO pretende una alianza de subsistencia, en revalorización de su espacio político, o si finalmente no hay acuerdo y van por afuera. Y ahora sí. Y del otro lado también están ocupados, porque ayer te conté que se reunieron Massa, Kicillof, Mayans, Gerardo Zamora, Gerardo Martínez y Máximo Kirchner, con otros actores del peronismo que continuarán tratando de cuajar una agenda que en principio pretende ser parlamentaria para evitar la eliminación de las PASO, porque dicen desde el peronismo, si no hay PASO, vamos a tener que nuevamente caer en el dedo designador de candidatos, que anteriormente fue el de Cristina, ahora veremos el de quién es, ¿no? Y una PASO nos permitiría, bueno, la chance de dirimir la interna, y el que gana conduce y el que pierda acompaña, como lo ha expresado históricamente. No sé si lo ha practicado históricamente, pero pretende justamente el peronismo conservar esa herramienta que son las PASO, porque además de esta manera entienden que condicionarían todavía más con una primaria la elección de la Libertad Avanza, y que en el caso de caerse la PASO tendría mayores chances de reelección Javier Milei. Así que hay encuentros, tratan de limar asperezas, veremos si finalmente lo logran, ¿no, muchachos? Y que no pare tu cuerpo, Dios. Entre tílica aventura fiel. Esta tierra es un misterio. Viste ya de este lugar. Sí, viste ya de este lugar. Continúa el juicio contra Cristian El Piti Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en julio de 2018. Hoy viernes habrá una nueva audiencia testimonial donde un amigo de la víctima que presenció el hecho y vecinos serán parte de las declaraciones de la jornada. Carlos Ulises Stiemchich será quien hoy se presenta en el Tribunal Criminal Correccional número 29. Era amigo de Díaz y es quien intentó separar la pelea que se desató en la madrugada de aquel 12 de julio que terminó con el crimen de Cristian Díaz de 4 disparos efectuados por el Piti Álvarez. A su vez, se aguarda que 6 vecinos del barrio Zamoré también den testimonio frente a los jueces Werner, Ramos Padilla y Navarro, y que justamente continuarán esta audiencia que tiene al Piti como el autor de este crimen. En las jornadas anteriores, recordemos que se había dormido el Piti, se lo escuchó roncar. Le pidieron que se quite también un guante que llevaba en una de sus manos, también los anteojos de sol que llevaba, y durante parte de la audiencia se constató
que se había quedado dormido y tuvieron que despertarlo. Así que continúa el juicio contra esta figura del rock nacional por el crimen de un vecino allí en Villa Lugano. Vas a entrarme, hoy dejo de verte. Vas a verme, oír tus cabellos. Vas a darme algo más que solo sinceras palabras del alma. Vas a decirme por qué estás tan bello. Y vamos a empezar a repasar algunas noticias internacionales en estos últimos 10 minutos de programa. Ya se viene arriba el día. En breve comienza la propuesta radial por excelencia, que hace 11 años te acompaña en las mañanas de Radio Nuevo Día y que conducen Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla, que ya está, creo que está recuperado Héctor Mancilla definitivamente. Venía medio, de hecho esta semana tuvo que faltar unos días porque, bueno, estaba verdaderamente, para que falte al laburo, tiene que estar herido fuertemente. Y así estuvo nuestro querido Nica, que, bueno, ya está con nosotros y que hoy obviamente será también de la partida. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar. Una que tiene que ver con nuestro país del ámbito internacional es una disputa que continúa y que se traduce también en nuestro país, que tiene que ver con Estados Unidos y China y con particularmente la empresa Huawei, que justamente pretende brindar tecnología o quería ser proveedor de tecnología en vaca muerta, y el embajador Peter Lamelas intercedió directamente y dijo que no debía Argentina hacer eso, no debía negociar con China y mucho menos con Huawei, por lo cual hay una queja formal del gobierno chino señalando que Estados Unidos pretende entorpecer las operaciones de esta empresa china en nuestro país. Criticó las prácticas de una naturaleza hipócrita que reflejan la arrogancia con la que Estados Unidos actúa para afectar la soberanía de otros países. La Embajada de Estados Unidos en Argentina ha avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china, generalizando el concepto de seguridad nacional y mediante la revocación de visados, impidiendo de forma descarada que una empresa tenga cooperación normal con la empresa china Huawei, que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei. Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios de libre mercado a los que China se opone firmemente. Denunció que Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país. Ello pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas, señaló el comunicado de la embajada china. Y esto responde justamente a los expresados por Peter Lamelas directamente, que se metió en una eventual vínculo que establecería vaca muerta o empresas de vaca muerta
con China. China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y redes de inteligencia artificial. Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Eso no vale y tampoco ayudará a atraer inversiones extranjeras a vaca muerta, había dicho Lamelas, para obviamente abrir el paraguas y evitar este vínculo. Recordemos que además esta situación tiene que ver, más allá de vaca muerta, con Neuquén y con la empresa, la distribuidora eléctrica fueguina, que se llama, o por sus siglas es CALF, que tenía la intención de cerrar un acuerdo tecnológico con Huawei y Lamelas intercedió para decir, no, Neuquén no tiene que negociar con China. Ese es el nivel de injerencia que no solamente tiene el embajador estadounidense, sino que el gobierno argentino le permite. Porque ninguno de los funcionarios nacionales dijo, Lamelas, no le va a hacer un chiste, no le van a hacer un chiste a Lamelas con su apellido. Lamelas, no te metas en esto es algo nuestro. Nadie dijo eso. Sí, el gobierno neuquino dijo, bueno, estamos en potestad acá de establecer los negocios que nosotros creamos. Además, digo, el Estado argentino acaba de renovar un swap de moneda con China por 19.000 millones de dólares. Así que ya el vínculo está establecido, Lamelas. Lamento comunicar. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Te gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Y así operan algunos muchachos. Milei lo fue a bancar a Brasil, se peleó con Lula da Silva, le dijo corrupto para bancar a Flavio Bolsonaro, y el hijo de Jair Mesías, más McFly no se puede ser, no, parece que no va a llegar a inscribir su candidatura para presidente, porque el tipo tiene tiempo hasta mañana sábado. Y cuando fue a inscribir su candidatura por el Partido Liberal de Brasil, le dijeron, maestro, usted aparece como afiliado al partido Misión. ¿Y qué pasa? Y no puede estar afiliado a un partido y ser candidato por otro. El plazo para las elecciones, que en Brasil son en octubre próximo, vence mañana sábado 15. Por lo que la aparición del actual senador Flavio Bolsonaro en la nómina de afiliados del partido Misión le complica los tiempos para presentar su candidatura. Mirá, si ese va a ser el presidente, dejalo nomás. Si ese es el nivel de previsibilidad del presidente o del que pretende ser presidente, estás complicado, che. El partido Misión sostuvo en un comunicado que fue víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flavio Bolsonaro, y el Tribunal Superior Electoral desestimó esta denuncia de hackeo que pretendió hacerse, y afirmó que la afiliación se produjo normalmente, por lo cual ahora deberán resolver la desafiliación y la afiliación al otro partido para ver si finalmente el muchacho se puede presentar a elección o finalmente le allana el camino a Lula da Silva, o qué es lo que terminará sucediendo.
Son las 9:28 de la mañana. Hemos pasado por la política local y la vida local con los títulos que te ofrece el diario Nuevo Día. Hemos pasado por un poco de lo que acontece a nivel nacional y también internacional. Hay que actualizar lo que acontece en Colombia antes de despedirme. 281 muertos y 379 desaparecidos. La cifra actualizada tras el terremoto registrado en el estado de Pereira. El presidente colombiano de Las Prielas detalló que hay 3.971 heridos en centros médicos y 44.936 familias que han sido afectadas por este terremoto que ocurrió este lunes pasado de 7,4 grados de magnitud en Colombia y que afectó justamente a varias ciudades de ese país. En este momento tenemos 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos. Nuestros esfuerzos, oraciones, están con esas personas que han perdido a sus seres queridos, dijo De Las Prielas, que continúa desde Bogotá, en este caso, siguiendo de cerca las tareas de rescate, ¿no? 12.584 viviendas destruidas, 74.873 averiadas, 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados, 825 centros comunitarios afectados, 216 centros de salud, 71 acueductos, 29 bancos y 5 aeropuertos se vieron afectados por este terremoto. Imagínense la dimensión de lo acontecido. Me voy retirando de esta propuesta de viernes. 1,9 grados la temperatura actual, bajo cero en la ciudad de Río Gallegos. Todavía falta para los 4 de máxima que tenemos establecidos para hoy. Cielo algo nublado en nuestra ciudad, humedad del 90% y viento que sopla desde el sur a 4 kilómetros por hora. Viernes mayormente nublado y sin vientos fuertes, y en la continuidad del fin de semana, sábado máxima de 4, con algunas probabilidades de precipitaciones hacia la noche, y domingo con lluvias aisladas durante la madrugada y una máxima de 5 grados, un domingo mayormente nublado. El lunes, feriado, con máxima de 6 grados y también una jornada mayormente nublada y ventosa. Te dejo en buenas manos. Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Nica Mancilla comienzan de ahora en más Arriba al Día. Mi nombre es Julián Quirós y para mí es un placer y, como te digo siempre, un honor acompañarte en las mañanas de Radio Nuevo Día. Cuídate mucho durante el fin de semana. Si vas a salir a divertirte, cuídate con más razón. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Y si vas a tomar alcohol y divertirte, tómate un taxi, un Uber, un Didi o anda a pata, qué sé yo. Pero cuidémonos, que ya son suficientes las malas como para seguir sumando. Nos reencontramos el martes. Y honren al padre de la patria el lunes 17 de agosto, que vivió y murió por nosotros, para tener este país tan hermoso que tenemos que defender hoy más que nunca. Al general don José de San Martín y a su memoria vaya nuestro honor. Nos retiramos y nos reencontramos el martes. Seguimos con la tarea en el móvil de Nuevo Día. Chau, buen fin de. Para alegrarle sus días de pena y sabor amargo. Aparecer